Yo empecé a la edad de 15 años. Mi primer contacto fue con un grupo de personas para poder tener ese tipo de amistades. No recibir tanto bullying, no quería ser el bobito del aula. O sea, yo también quería tener novias, quería bailar, quería fugarme. Para poder ser aceptado por ellos, primeramente comencé a ver lo que ellos hacían. No entraban al aula, se salían en la hora de recreo y todo eso me comenzó a llamar la atención. Tuve que hacer lo que ellos hacían, no por obligación, más por voluntad. Por donde yo estudiaba, habían diferentes grupos de pandillas. Formé parte porque quería andar en la algarabía, en la jodedera, y la piedriza, y la puñetiza. Yo siempre tuve una estructura de mi mamá que no me dejara pegar, que no sea cojudo. Incluso yo tenía la escuela de ella que ella cogía y nos hacía pelear con ella para aprender a pelear. Pero yo era más temeroso que mi otro hermano porque somos dos. También optó en pertenecer a uno de esos grupos para poder tener como que un poquito de respeto, porque en realidad a mí lo que me gustaba era la calle, andar molestando, andar jodiendo en la calle. Entonces ahí fue que conocí grupos delictivos, personas con más trastornos mentales, como ser amigo de un asesino, de una persona, ver a una persona dispararle a otra, ver a alguien robarle a una persona y que te diga así se roba. Entonces son cosas que yo en mi vida jamás las había hecho, pero sí las hice por la misma curiosidad. Un niño necesita de su papá y de su mamá, siempre. Esto es algo que hay que aclararlo porque yo escucho a muchas mamás que dicen, yo soy padre y madre de mi hijo y no necesito del papá para poder criarlo. Y veo con mucha tristeza a muchos padres también que abandonan sus hogares y que no vuelven a comunicarse con sus hijos y cuando lo hacen es de manera esporádica. Estos dos factores que son extremos el uno del otro generan un problema de identidad, generan un problema de autoestima, generan un problema en donde los chicos son altamente vulnerables porque están buscando atención, están buscando ser parte de, porque no han tenido ese refugio o ese entorno en cuanto a lo que necesitan realmente dentro del hogar. Entonces, el abandono de la estructura familiar, de la estructura parental sobre todo, es lo que genera el mayor daño psicoemocional en los niños y en los adolescentes. En el mundo de las mafias, al principio todo el mundo te abre las puertas y te hace ver que vete que acá vas a recibir todo, acá es todo chévere, ñaño, tú vas a tener apoyo de nosotros. Cuando te das cuenta, a veces sin querer ya estás metido en el grupo. Ya cuando no puedes, ya cuando estás metido en el grupo, no puedes salir. Pero ya después ya uno va viendo cosas que no te gustan. Pero tienes que, como estás con el grupo, tienes que hacerte el que ves, no dices nada, el que escucha, no has escuchado nada, y sabes que ya. Entonces, por último, tú conciencia, o sea, para mí, acá me gustaba la vanidad, todo, yo hacía esto, pero como yo estaba en ese círculo, en ese mundo donde lo que yo estaba haciendo es ilegal y es malo. Y el que está al lado mío está haciendo una cosa y es malo, pero es lo mismo, es algo en común que estamos haciendo mal. Entonces, entre los grupos que estamos haciendo mal, yo estaba metido, que hacía eso y se hacía con más daño. Entonces, cuando ya imagínate que trato de decirte con más daño, de que ya no te importaba, que si tenías que meterte a entregar eso y si había que meterle, como le decimos ahorita, meterle un más, ¿sabes qué? Ahí vienen con las famosas misiones. Tu misión es que tú vayas para allá y tienes que tirarlo. Ahí vienen. Y hay también obligaciones en los grupos de los tiempos de hasta ahorita. Si tú no lo haces, te mueres tú. Los seres humanos somos seres sociales. Nosotros, los seres humanos, siempre tendemos a querer formar parte de un grupo. Y cuando no hay una autoestima lo suficientemente buena o elevada, cuando no hay un respaldo emocional en casa, cuando no hay el respaldo parental, entonces somos vulnerables a pertenecer a un grupo que nos llame la atención y hacer cualquier cosa para pertenecer en ellos. Entonces, los chicos que no están siendo partes de un grupo delincuencial, la gran mayor parte de ellos quieren formar parte porque eso es lo que ven, porque esa es la realidad, porque esa es, entre comillas, la manera de salir adelante. Son seres humanos que vienen limpios, a imagen y semejanza de Dios, o sea, vienen con el amor de Dios. El problema es nuestro entorno el que cambia realmente a ese hombre, a esa mujer. Ese entorno es el que hace el cambio. Depende de donde yo nazca, donde yo me críe, eso me va a hacer a mí el ser humano. Depende de cómo mi padre o madre me enseña a mí esos valores que debería tenerlos y que voy a aprenderlos en el colegio, en la universidad, en donde yo vaya, y que muchas veces nos los dan, pero no lo aceptamos porque el mundo nos lleva a no cumplir esos valores. Queremos hacer lo que nos da la gana.
Entonces eso es lo que nos va apartando a nosotros. Esos chicos que tú dices y que yo conozco realmente, ¿no? Son chicos que son buenos del fondo. Yo conversaba con ellos, ¿sabes? Ver que han sido maltratados por un papá o una mamá. Y cuando digo maltratados, no solamente físicamente, sino por haberlos dejado, por haberlos incluso hasta botado de la casa porque ya no los soportan porque ya han hecho mucho daño en su casa. ¿Sí me entiendes? O sea, ellos piensan que ya hicieron un daño y ya se van a olvidar. No, que a quien le hacen el daño nunca se olvida. Yo lo hago, yo me olvido, pero no. Entonces, un padre, una madre, un primo, un hermano, una esposa, un hijo, siempre le queda esa secuela. Y ellos tienen que ir de a poco y haciendo ese cambio personal. Ese ser humano que fue algo malo en la calle y tú le enseñas esos valores, ¿sí? Esos valores. Entonces, él va entendiendo de a poco que él es alguien útil para la sociedad. Lo va entendiendo, pero lo va entendiendo de a poco. El riesgo de la sociedad, o sea, ya no es un riesgo como tal, ya lo estamos viviendo. Es una situación latente en el Ecuador. Estamos viendo sicariatos, vacunas, que le llamamos vacunas a las extorsiones. Estamos viendo secuestros. Estamos viendo un sistema podrido porque el sistema educativo es obsoleto por completo, porque no se ha sabido integrar a la familia en el sistema educativo, porque no hay una escuela para padres real que les enseñe a ser padres con convicción, con valores, con principios. No se les enseña a los padres cómo se debe tratar a los chicos. Entonces los riesgos de que la sociedad sufra el embate de la delincuencia son altísimos frente a una falta de educación real. Lo estamos viviendo ahora y estamos atrapados en una situación en donde si nosotros los ciudadanos no nos ponemos a la orden del cambio, no va a pasar nada. Y lo primero que debemos hacer es preguntarnos en qué tengo que cambiar yo, porque de allí viene el primer cambio. ¿Qué tengo que hacer yo? Porque yo soy el primer ejemplo de mis hijos. Entonces, ¿en qué tengo que convertirme yo? Desde ahí partimos. Que estaba compillado al frente de un... Estaba compillado. Y había un man bien desordenado por ahí tirado loco. Y yo voy y me armo. Y veo una sombra de un man y me dice, oh, préstame la pipa, dame un pipazo. Y yo le digo, estaba serio, cosa no me coja, cargo, me vacilar mi tiro, que yo vacilo mi nota solo, le digo. Oh, que chico por aquí, por allá, con el radio, saca un cuchillo y me lo quiere meter aquí. Y yo me hago un lado y me paro. Y a lo que me paro, corro porque me asusta. Yo llegué al punto donde vendían y siempre vi una persona que mi mamá la conoció, que siempre me mostró lealtad conmigo. Entonces él me ve y me ve llorando y me dice, ya, ¿qué te pasa? No, le digo que tal persona acá yo y casi me manda una puñalada aquí, le digo, allá está parqueado, le digo, que porque no le presto la pipa, lo quiero matar, le digo, para que ya no me vean la hueva, le digo yo así, pasa un cierre y verá que le meto. Y saca un 38 con 2 balas y me dice, toma, solo tiene 2 balas. Y yo lo quedé bien y cuando yo cogí el arma me quise entrar en escalofrío y digo, está loco, ¿qué voy a hacer? Entonces, cuando tú no tienes desarrollada la inteligencia emocional, podrías ser capaz en un momento de ira que podrías matar a alguien. Entonces, y después viene el arrepentimiento del, pero ¿por qué lo hice? ¿Qué pasó? Es una persona que se arrepiente al momento, pero una persona que dice, no, es que yo quiero hacerlo porque yo quiero ganarme un lugar en esta organización. Entonces comienzan a maquinar y a trabajar su mente para predisponerse a hacerlo. Aquí en este caso no va a haber cargo de conciencia, ¿sabes? A diferencia del caso anterior en donde tú lo hiciste por un impulso, por falta de inteligencia emocional, la persona dice, chútale, ¿qué hice? No debía haberlo hecho, me dejé llevar por el coraje, por la ira. Pero la diferencia acá está en que acá lo maquinan y no solamente que lo hacen, sino que sacan pecho de hacerlo. Esas personas ya difícilmente tienen un retorno. Ellos cruzaron la línea del no retorno y ahí es complicado. Ahí pienso que debe haber un verdadero arrepentimiento y es todo un proceso psicológico y espiritual. La experiencia me ha enseñado en la casa definitivamente que cuando ellos ya deciden salir, lo hacen por voluntad propia. Mientras él no tome conciencia de lo que está haciendo, ellos seguirán a sí mismos. Yo siempre digo a los muchachos que me encuentro en la calle, anda, existe una casa, existe un Dios que te va a ayudar ahí. Porque todos tienen la imagen de que una clínica es golpe, insulto, falta de respeto. Nosotros no somos clínica. Nosotros somos una casa donde él entra y se puede ir. ¿Sí me entiendes? Si él entra por voluntad propia porque él quiere cambiar su vida. Pero si él está un rato y se va, yo no lo puedo retener, porque la decisión es de él, como tú decías hace un rato atrás. 100% es de él, no es mía. Yo le ayudaré a entender cuál es la decisión correcta para que él salga de ese mundo, con Dios, no con el hombre, con Dios, de la mano de Dios, de la mano de la Virgen. Ese es el camino para ellos, pero muy pocos son los que realmente toman la decisión. ¿Y sabe cuándo a veces quieren tomar la decisión? Cuando ya están en el hospital para morirse, lastimosamente. Y otros, cuando están presos. Y quería quedarme con lo que decía un amigo, un gran amigo mío, decía, de la cárcel sales, del hospital sales, pero del cementerio no sales. Pero del cementerio no sales.
Pero del cementerio no sales.